el mismo. Si era una piedra, sigue siendo piedra. Piedritas, pero sigue siendo piedra. Eso es lo que quiero que tú aprendas. Más adelante ya te preguntarán. Por ejemplo, ¿alguien quiere responderme la viscosidad qué es? ¿Física o química? Así. ¿Alguien quiere responder? Pero ¿sabes cuál va a ser tu primer problema? ¿Sabes qué es viscosidad? Ese es tu primer problema. Y hay un capítulo más adelante que tú vas a aprender qué es viscosidad, ¿no? Por ejemplo, el aceite es viscoso, más viscoso que el agua también tiene viscosidad, sino que ahí se habla de quién más, quién menos. Ahora, si tú vas a comprobar si el aceite es muy viscoso, comprueba, pero al final vas a ver que es una propiedad física, porque al comprobar el aceite no deja de ser aceite. Entonces, como te digo, van a venir un montón de propiedades y tú tienes que saber cuándo detectar que es física y cuándo detectar que es química. O sea, no se trata de, voy a memorizar qué propiedades son físicas, voy a memorizar qué propiedades son químicas, no va por ahí. Si no, tu cerebro se va a acumular de quiénes son físicas, quiénes son químicas. Porque tengo otros tipos de propiedades, mira, las extensivas y las intensivas. ¿Quiénes son las extensivas? Las extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de masa. Ojo, no he dicho que depende de la masa. He dicho depende de la cantidad de masa. Es decir, cuando tú cambias la cantidad de masa, cambia el valor de esa propiedad. Por ejemplo, este lapicero pesa. Esto también pesa. ¿Quién pesa más? La cajita. ¿Por qué? Porque tiene más masa, pues. Es decir, a más masa, más peso. Entonces el peso, con la misma masa, ¿qué son? Propiedades extensivas. El volumen. Cuanto más masa tengas, más volumen tendrás. Cuanto más masa tengas, más longitud tendrás. Por eso, estas son propiedades extensivas. ¿Ya? A más masa, más tal propiedad. Por ejemplo, si hablas de peso, a más masa, más peso. Obvio que lo estás viendo en un punto donde la gravedad es la misma, ¿no? Dice, profesor, y si cambia la gravedad, no va por ese lado. La situación es, una propiedad extensiva depende de la cantidad de masa. Y si tú me dices, ¿cuánto pesa mi celular? Con esto en total, puedo sumar. Este peso más este peso me da el peso total. Puedo sumar. ¿Y qué tiene que ver que puedo sumar? Se dice que es una propiedad aditiva. Acá está escrito, aditivo. ¿Qué son propiedades aditivas? Cuando se pueda sumar. Volumen. ¿Qué volumen tienen en total? Súmalo, pues. ¿Qué longitud tiene? Súmalo, pues. ¿Cuánta masa hay en total? Súmalo, pues. Esa es propiedad extensiva. Depende de la cantidad de masa y yo puedo sumarlos. En cambio, una propiedad intensiva no depende de la cantidad de masa. Tampoco lo puedes sumar. ¿Cuánto es la densidad del agua? Todavía no se animan a hablar. Densidad del agua, 1. Y yo no te he dicho cuánto de agua. Si te doy 10 gramos de agua, ¿qué densidad tiene? 1. Si te doy 20 gramos de agua, ¿qué densidad tiene? 1. Si te doy 8 litros de agua, ¿qué densidad tiene? 1. El agua hierve a 100 grados Celsius. También es intensiva. ¿Por qué? Por más que tenga poca agua o mucha agua, el punto de ebullición siempre es 100. No depende de cuánta agua tengas. El punto de ebullición es 100 grados Celsius. Por eso esas son propiedades intensivas. Y si esta cantidad de agua, su densidad vale 1, y esta cantidad de agua, su densidad vale 1,
Si yo cuento el agua, ¿cuánto vale la densidad? 1. ¿Que no se suma? No, se suma. No se suma. No son aditivos. Tú separas el agua en poquito, todos tienen densidad 1. Esa es la propiedad intensiva. ¿Entendido? Ahora, tú de repente vas a decir, profesor, pero la densidad es masa en volumen, la masa es extensiva, el volumen es extensivo. Sí, hay una teoría que dice que si tú divides dos extensivos, el resultado es una propiedad intensiva. En este caso, la densidad. La presión. ¿No es cierto? Acá el punto es que tú aprendas que cualquier propiedad que depende de la cantidad de masa es extensiva y por lo tanto es aditivo. Y alguna propiedad que no depende de la cantidad de masa no es aditivo. Y te irán trayendo más y más ejemplos, ¿no? Un montón de ejemplos te van a traer. Por ejemplo, acá yo te he puesto temperatura de ebullición, temperatura de fusión, tensión superficial, densidad. Por ejemplo, ¿sabes qué es tensión superficial? Ajá, toda esa situación. Por eso digo, acá se te enseñan las teorías básicas. Más adelante ya vas a aprender qué es tensión superficial y tú ya sabrás si es extensiva o intensiva. Propiedades. ¿Correcto? Y no te olvides que hay propiedades extensivas e intensivas. Hay propiedades físicas y químicas. Y me tienes que memorizar, aprender qué es ductilidad, maleabilidad, qué es dureza, qué es tenacidad. Todo eso tienes que ir aprendiendo, poco a poco. Si ya sabes, me alegra. Y si no sabes, empieza. Empieza en orden. Vas a ver qué fácil es la química cuando uno se ordena. Y guarda tus apuntes. Estado de la materia. Como estamos en un tema de teoría, hay que tener bastante cuidado cuando uno habla. Ahora, si tú me preguntas cuántos estados de la materia hay, yo te digo, no sé. Y tú de repente vas a decir, ¿cómo no vas a saber si tú eres profesor tantos años y no sabes? Es que la forma en que has preguntado es algo que permite responder eso, pues. ¿Cuánto está la materia? No sé. ¿Pero bajo qué argumento? Es que cada cierto tiempo estamos descubriendo nuevos estados. ¿Estado de la materia? Sí, de repente ni te has enterado. Es como si me preguntas, profesor, ¿cuántos planetas en el universo están habitados? Yo te diré, no sé, porque yo no me he movido de mi planeta, ni siquiera me he movido de mi asiento, o sea, de mi país, ni de Lima. Entonces, toda esa situación, ¿ves? Pues, ¿cómo preguntas? Otra pregunta sería, profesor, ¿y cuántos estados usted conoce? Esa es otra cosa. Yo te puedo decir cuántos conozco. Otra pregunta podría ser, ¿y cuántos estados hasta el momento conoce la ciencia? O en otras palabras, ¿cuántos conoces tú? De repente tú conoces 3 nomás. El famoso sólido, líquido y gaseoso. 3 nomás conoces. Y todavía hay uno que, no, yo conozco 4. ¿Ya cuál? Plasmático. Has escuchado el plasmático, ¿no? Tienes un televisor de plasma y no sabes qué es plasmático, ¿no? Y un quinto, el Bose condensado Einstein. ¿Qué es eso? Tienes internet, ahora simplemente unas cuantas teclas y ya sabes qué es. Bose, con B. Bose, condensado Einstein. ¿Así se llama? Sí. Te vas a maravillar con ese estado. Después hay condensado Fermi. Hay varios estados. Pero ¿sabes cuál es el problema? Nosotros solamente vamos a estudiar 3 estados. ¿3 nomás? Sí. ¿Cuáles? El sólido, el líquido y el gas. Pero ojo, si solamente vas a estudiar 3, entonces hay que darles un nombre especial. ¿Sí?
¿Qué nombre le dan, profesor? Ahí está escrito. Estado de agregación. Agregación, agregación. Si tú no me das agregación, digo, diciendo, no sé. Si ahora me pregunto, ¿cuántos estados de agregación? Así te digo, 3. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando decimos estado de agregación, es como quien dice, las partículas se juntan, se agregan, se van agregando, agregando. Y entre ellas va a haber atracción y va a haber repulsión. Por eso ahí dice, mira, tenemos 3 estados de agregación. Estos dependen de la fuerza de atracción y la de repulsión entre las partículas que forman el cuerpo. Todo cuerpo está formado de partículas. Todo cuerpo está formado de partículas. Y entre ellas hay atracción y entre ellas hay repulsión. Y depende quién es el que gana para saber si vas a ser sólido, líquido o gas. Pero se llaman estados de agregación. ¿Ya? No digas a secas, estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso. No. Insisto, estás en un capítulo muy teórico, exprésate bien. Si tú me preguntas, ya te he dicho, ya, profesor, ¿cuántos estados hay? No sé. Y te va a decir con el día que el profesor de Salcedo no sabe nada. Por eso, pregunta bien. No, pregunta. Es como yo pregunto en internet ciertos datos y no me da porque estoy preguntando mal, tengo que preguntarle de otra manera. Internet, entender a Google, ya, porque ahí entra. Ahora, si son 3, yo creo que tú ya conoces, ¿no? Y si no conoces, qué bien. Y si ya conoces, me alegra. En el sólido, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Obvio, para que seas un sólido, las partículas deben pegarse para formar algo sólido. Y si se pegan es porque la atracción le está dando a la repulsión. No fluye. Yo lo dejo acá, no fluye. ¿Qué es fluir? Desplazarse. No se desplaza. No se puede comprimir. Y me lo lleve o lo traiga, su volumen no cambia, su forma no cambia. Ahora, y la pregunta que siempre te van a hacer, ¿y las partículas que forman este sólido se mueven? Tú de repente capaz de decir, no, sí se mueven. Pero yo no lo veo. ¿Qué cosa vas a ver? Pues si las partículas son chiquitas. Se mueven. ¿Pero se mueven cómo? Como yo me estoy moviendo. Yo me muevo solamente acá. No me estoy moviendo, me estoy yendo a mi cocina o al 3er piso o al 4º piso. No, no me voy. Yo me muevo acá nomás. Estas partículas también se mueven ahí nomás. O sea, están unidas y ¿qué hacen? Vibran. Vibran. Si alguien te pregunta, ¿las partículas de un sólido se mueven? Tú dirás, sí. Su movimiento es vibratorio. Vibran. No están quietas. Estarán pegaditas ahí, pero no están quietas. Entonces la pregunta es, ¿se mueven? La respuesta es sí. Movimiento vibratorio. Ese es un sólido. ¿Entendí la idea? Un líquido. En un líquido, la repulsión son casi parecidos. Y eso sí es un fluido. Yo no te puedo poner un líquido acá. Fluye, a no ser que lo ponga en un recipiente. Si volteo el recipiente, todo se cae. ¿Por qué se cae? Porque fluye. Tampoco se puede comprimir. Ahora, un líquido, si lo pasas de un recipiente a otro, su volumen no cambia. Lo que cambia es su forma. Por eso decimos volumen definido. No cambia. Si yo tengo 1 litro de agua, ponlo donde tú quieras, es 1 litro. Su forma cambia, dependiendo del recipiente. Ese es un líquido. ¿Correcto? También se dice que es un estado condensado, igual que el sólido, es un estado condensado. El gas, en el gas, pues la acción es mucho menos que la repulsión. En un gas se disparan. Y al dispararse, quiere decir que es un fluido. Y sí se puede comprimir, porque las moléculas están bien lejos de otro, yo puedo acercar más. O sea, un gas sí se puede comprimir. Comprimir es disminuir el volumen.
Ahora, su volumen y su forma van a depender del recipiente. No tienen un volumen definido, no tienen una forma definida. ¿Ya? Y sus moléculas o sus partículas se mueven, claro, pero ya no es como el caso del sólido. En este caso se disparan. Y si se disparan, eso se llama movimiento traslacional. Se trasladan a otro sitio. Chao. Para acá, para allá, caóticamente. Caótico, ya saben, caos. Desordenado. Ese es el gas. Esas propiedades que creo que lo estás viendo de primaria. ¿Me acuerdo cuando te daban ciencia, tecnología y ambiente? Es. Otra situación es esta, para que vean la importancia del curso. Tú tienes un pedacito de hielo y alguien te va a preguntar. ¿Qué te pregunta? Agarran hielo y lo ponen encima de tu cuaderno. Ya. La pregunta es, ¿qué le pasa al hielo? Cuando está encima de tu cuaderno, así, está puesto el hielo ahí. ¿Qué le pasa al hielo cuando tú pones hielo encima de tu cuaderno? Tú sabes que el hielo es el agua, en forma sólida. Él se llama hielo. No hay otro que se llame hielo. Otros ya tienen un nombre, pero que lo diferencia. Por ejemplo, hielo seco. Esa es otra cosa ya. ¿Que no es agua? No. Mi punto es que veas la importancia del curso acá. ¿Cómo así? Algunas personas, cuando tú pones hielo encima de tu cuaderno, dicen, se derrite. Otros dicen, se descongela. Otro dice, se vuelve líquido. Otro dice, se moja. Así. Un montón de palabras. Y no están mal. Pero en el examen de admisión, ¿cuál es la respuesta? ¿Que tiene un nombre? Sí, tiene un nombre. ¿No? ¿Y cuál es ese nombre? Por eso estás aprendiendo química, pues. ¿Cómo se llama cuando un sólido pasa a líquido? Dilo si quieres, si tienes ganas de intervenir. Tú dices, ¿se derrite? Puede ser, pero en las clases no vas a encontrar esa palabra. ¿Se descongela? Tampoco. ¿Sabes cuál es la respuesta? Pasar de sólido a líquido, fusión. ¿Qué le pasó al hielo? Se fusiona. Y eso es lo que tú debes aprender. Nombres que se le da a cada cambio. Mira ahí. Mira ahí. ¿Que todo eso hay que aprender? Sí, todo eso. Pasar de sólido a líquido, fusión. Y pasar de líquido a sólido, solidificación. Pasar de líquido a gas, vaporización. Y de gas a líquido, condensación. Ahora, hay cuerpos que pasan de frente de sólido a gas, pero sin conocer líquidos. Eso se dice sublimación. Como también hay gases que pasan de frente a sólido sin conocer líquido, sublimación regresiva. ¿Mm? Y ahí es donde uno hace preguntas, pues, en el aula, ¿no? ¿Qué preguntamos? ¿Por qué el heladero tiene en su caja donde están los helados hielo seco? ¿Por qué especialmente hielo seco? Y ahí va a ser, si ustedes quisieran hablar, yo escucharía sus respuestas y van a haber un montón de respuestas. ¿No? ¿Por qué creen que el heladero usa hielo seco? ¿Por qué no usa hielo? El heladero no usa hielo seco porque el hielo seco se sublima. ¿Y qué tiene que ver eso? No conoce el líquido. ¿Y qué tiene que ver eso? Si tú usas hielo, el hielo se fusiona, se vuelve líquido. Y si quieres después lo puedes volver vapor, lo puedes vaporizar. Pero el problema es que se volvió primero líquido.
Y al volverse líquido, moja los helados. Y el rato que te van a vender, espere señor, vas a sacudir el helado. Tome señor, ahí está. Ya no vas a querer comer. Por eso él usa hielo seco. Y si le preguntas al señor que trabaja en el pesquero, ¿por qué usa hielo seco? Ya te va a dar otro motivo. Entonces, no, porque así ya no moja el pescado. Oye, el señor que trabaja en el pesquero, él quisiera que moje, no hay problema, él puede usar hielo también. Él usa hielo seco porque es más frío. Es más frío que el agua. Por eso usa hielo seco. Tu problema acá aprende la palabra sublimación. Ahora, siempre te van a tener con las mismas preguntas. ¿De quién se sublima? ¿Y tú sabes cuántos solamente se subliman? 3. ¿Que no hay más? Habrá más. Pero en tu mundo de las academias solamente trabajamos con 3. Incluso con 2. El tercero es como una yapa. ¿Y cuál es el problema? Apréndeme pues los 3. Están que te preguntan a cada rato, ¿y cuándo vas a aprender 3? Como quien dice, dame los ejemplos. Me hace acordar cuando tenía un sobrino que se estaba preparando para medicina. Digo, ¿cuál crees que va a venir? Esto. ¿No? ¿No hay otra posibilidad? No hay otra posibilidad. Se aprendía eso nada más. Nada más. Uno de ellos, hielo seco. El hielo seco, por si acaso, es el anhidrio carbónico. Eso que tú botas todo el día a respirar, alguien lo agarra del aire y lo vuelve sólido. Y te vende. ¿No? Es el hielo seco. El otro, la naftalina. Unas bolitas blancas que venden en Metro, Vea ahí, que se usa para espantar polillas cuando guardas ropa. Son bolitas blancas, naftalina. Conocido en química por nosotros como naftaleno. Y el otro, el yodo. Antes se hacían pomadas de yodo. O sea, tú te golpeabas y te pasaban la pomadita de yodo. En mis tiempos, cuando era muy niño. Y cuidado que digas, uff. Pero, ¿qué pasaba? Manchaba la ropa. ¿Ya? Pomadas de yodo. Hoy ya no hacen pomadas de yodo. Ahora han inventado otros productos. Pero uno de los ejemplos era la pomada de yodo. ¿Qué productos han inventado si te golpeas? Easy Hot, Bengay Gel, Dencorrupt, tantas cosas que inventan ahorita. Esos transparentes sin color, porque el yodo es medio marrón, medio así, marrón casi, tirando para rojizo. Entonces son 3, por favor, apréndete, apúntalos. Estarás con un lapicero, un cuadernito ahí para tus apuntes, ¿no? Hielo seco, naftalina y yodo. El yodo es sólido. Ahora, un detalle que hay que tener cuidado en esta figura es lo siguiente. Acá dice gas y ten cuidado, esto no es lo mismo gas que vapor. Se comportan como igual. Pero gas y vapor son cosas diferentes. Si tú el gas lo vuelves líquido, se llama licuación. En cambio, acá dice, si el gas se vuelve líquido, condensación. Es realmente vapor el que se condensa. Por eso el líquido a gas, vaporización. Pero así están todos los cuadros, en todos los libros vas a ver eso. Ten cuidado. Si te preguntan qué es licuación, de gas a líquido. Algunos incluso le llaman licuefacción. Cuestión de nombres, señor. ¿Qué diferencia hay entre el gas y el vapor? Similitud, se comportan igual. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? El gas tiene más energía que el vapor. Es como dice, yo soy vapor y tú eres gas. ¿Qué significa eso, profe? Que tú te mueves más rápido. Pues. ¿Por qué? Eres joven, pues, señor. Yo no creo que si ustedes y el profesor corremos,
yo le pueda ganar a uno de ustedes. Ustedes tienen más energía, más jóvenes. Yo no quiero ver un joven todo, estoy aburrido. Oye, ¿sabes qué? Muérete mejor. La situación es que el gas tiene más energía que el vapor tiene poca energía. Por eso cuando el agua hierve, tú ves que sale un humito. ¿Qué es eso? Vapor, pues. A ver, abre el balón de cocina y dime si ves que el gas está escapando. No se ve, porque el gas tiene mucha energía. ¿Mucha energía? Sí, no se ve. Tú lo vas a detectar por el olor, pero no porque lo estás viendo. Así que por favor tengan bastante cuidado. Es teoría. Repito, hielo seco, sublimación, ¿no? Hielo seco, naftalina y yodo. Sublimación regresiva, también hay ejemplo. Pregúntate, el día que compraron en tu casa la refrigeradora, ¿había hielo ahí adentro de la congeladora? No. ¿De dónde apareció ese hielo? Esa es sublimación regresiva, por si acaso. Esta es la parte más fastidiosa de mi tema, clasificación de la materia. Especialmente para el alumno que recién está empezando química. Para el que ya conoce química, lo va a ver con más agrado. Pero el que recién está empezando química, esta es la parte más fastidiosa, ¿no? Cuando yo clasifico la materia, voy a tener en mi mente dos nombres. O eres sustancia o eres mezcla. Es decir, oye, ¿eres sustancia o eres mezcla? Oye, ¿eres sustancia o eres mezcla? Oye, ¿eres sustancia o eres mezcla? No hay otra alternativa. Y de ahí te van a agarrar ejemplos. Uf, ¿qué es sustancia? ¿Qué es mezcla? E incluso, mira, la sustancia puede ser elemento o compuesto. La mezcla homogénea o heterogénea. La teoría es muy sencilla. Yo me aprendo, ya sé. ¿La materia es sustancia o mezcla? Uy, qué fácil. La sustancia, elemento o compuesto. La mezcla homogénea o heterogénea. Listo. ¿Y cuál es el problema? Los ejemplos. Los ejemplos. Tenemos cualquier cantidad de compuestos. En orgánica nomás tenemos 80 millones de compuestos. ¿No? En inorgánica, bueno, en inorgánica no llegamos ni al medio millón. Cualquier cantidad. Y ahora es empezar primero. ¿Quién le va a hacer ciencia? Ciencia es cuando la composición en todas las partes del cuerpo es la misma. Todas las, ¿cómo se dice? Al ser la composición la misma, las propiedades son constantes, no cambian. O sea, si tú me dices que esto es una sustancia, no lo es por si acaso, pero si es una sustancia, ¿sabes qué me estás diciendo? Que todas sus partículas son igualitas. No hay una diferente a la otra. Si la partícula que está acá es Jorge, el que está acá es Jorge, el que está acá es Jorge, todo es Jorge. No hay ni una diferente a la otra. Y por eso decimos que sus características son constantes, sus propiedades. Si tú coges acá un pedacito y su densidad vale 3, coge otro pedacito acá, sigue valiendo 3. No tiene por qué ser diferente. Nada es diferente. Todo es constante. Esa es una sustancia. Yo lo digo de la manera más sencilla. Todas las partículas que forman este cuerpo, todas son igualitas. Ahora, si quieres un ejemplo práctico, el agua. ¿El agua es una sustancia? Sí. Si esto fuese agua, todas las partículas son H2O, 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 H2O. El agua que tú conoces. Todos son H2O. Profesor, acá hay uno diferente. No, todos son iguales. Si hubiese uno diferente, ya no sería sustancia. ¿Qué sería? Mezcla. Todas deben ser iguales. H2O, 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 H2O. El agua está formado de H2O. No vayas a decir que el agua está formado de hidrógeno y oxígeno, no.
El agua es H2O, todito. El H2O se junta y nadie lo separa. H2O, H2O. Si tú dices hidrógeno y oxígeno, voy a pensar que acá hay hidrógeno, acá hay oxígeno, acá hay hidrógeno, acá hay oxígeno, y no es así. El agua no es hidrógeno-oxígeno, el agua es H2O. Molécula de H2O. Esa es sustancia. Que a alguien le haga la palabra pura. Yo no le agrego, pero en la pre sí le ponen pura, en el San Marcos el examen también, así que le sirve. Y toda la sustancia, si tú me dices qué es sustancia, tiene fórmula o tiene símbolo. Por eso si tú me dices el agua, allá H2O, ya te dije H2O, entonces es sustancia. Si tú me dices, este es puro oro, solo AU, sustancia. ¿Me entiende la idea? Sustancia. ¿Correcto? Ahora, elemento o sustancia simple. Cuando el que es común en todos lados está formado por átomos de un mismo elemento. Y si no está formado por átomos de un mismo elemento, es sustancia compuesta. O sea, ¿el agua qué es? Sustancia compuesta. ¿Por qué, profesor? Porque es H2O, está formado de hidrógeno y oxígeno. Compuesto, viene de combinar, de unir cosas diferentes. ¿Ya? Una cosa es ser sustancia, y cuando le vas a llamar simple, y cuando le vas a llamar compuesta. ¿No es cierto? Entonces, la sustancia, todas las partículas son iguales. La sustancia simple, esa partícula que es igual, debe estar formada por átomos de un mismo elemento. Y si no está formado de un mismo elemento, se llama sustancia compuesta. Esa es toda la teoría. Ahora, ¿qué viene? Ejemplos. Un montón, todos los que tú quieras. Por ejemplo, el ozono. ¿No? Es ahí donde digo, ¿sabes química? Ozono. O3. Y si el ozono es O3, entonces es una sustancia, porque es O3. Simple o compuesta, allá. O3, simple. ¿Por qué? Porque es puro O3, 3 oxígenos, son igualitos. Son igualitos. Por ejemplo, acá dice amoníaco. ¿Alguien sabe la fórmula del amoníaco? NH3. ¿No lo sabes? Lo vas a aprender más adelante. Capítulo de nomenclatura inorgánica. Pero el que ya sabe, ya NH3. ¿Qué es sustancia? Porque ya te dije NH3. Simple, no. Compuesta. ¿Por qué? Porque tiene nitrógeno y tiene nitrógeno. Ese es el tema. Y así te puedo decir azúcar, sacarosa, sacarosa. No digo azúcar porque puedes pensar azúcar rubia, esa es mezcla. ¿No es cierto? La sacarosa, sustancia ¿qué? Compuesta. Y así te van a dar un montón de ejemplos, ¿no? Y en el caso de la mezcla, es que está formada por dos o más sustancias. Es decir, ¿no son iguales? No. El ejemplo conocido por ustedes es la limonada. ¿La limonada de qué está formada? De agua. ¿Y qué más? Azúcar y el zumo de limón. No digo limón, sino el zumo. Limón sería si pones todo el limón enterito, ¿no? Ahora, tengo que una mezcla, tú unes todas las sustancias y ¿sabes qué hacen ellos? Nada. ¿No se hacen nada entre ellos? No. Una mezcla es que tú unes y no pasa nada. Dice, ¿para qué lo uniste? Dime tú, ¿para qué lo uniste? Si querías refrescarte, toma agua. Si querías dulce, agarra cucharita de azúcar, come. No quiero ácido, agarra un limón, exprime. Pero tú has querido unirlo y como eso que le gusta unir Coca-Cola con leche, quiero ver qué pasa. Sí, muérete nomás y vas a decir qué pasa en el más allá. La situación es simplemente, las mezclas es unir y no pasa nada. ¿Y qué más?
Si hace mi limonada, si tengo 1 litro de agua, puedo echar la cantidad de azúcar que me dé la gana. ¿No hay una cantidad definida? No. Esa es una mezcla. Une lo que quieras. Una mezcla es cuando una persona se avienta a la piscina que tiene agua. Esa es una mezcla. Y se pueden aventar 20, 30 personas y no pasa nada. Luego tú sales, vuelves a separar y no pasa nada. El problema es que los ejemplos que te vienen en la práctica, el granito, el vino. ¿Cuál es la fórmula del vino? No tiene. Las mezclas no tienen fórmula. El vino que tiene agua, H2O, que tiene alcohol, C2H5OH. Tiene dulce, C6H12O6. Tiene glucosa. Entonces, hay cosas, los componentes tienen fórmula, pero la mezcla no tiene fórmula. Granito no es el que sale en la cara, es granito, le llamamos a esta piedra por si acaso. ¿Ya? Y es una mezcla, tú puedes observar. Ahora, hay mezclas homogéneas, hay mezclas heterogéneas. Homogéneas cuando tú unes todo y no se nota quién es quién. Un ejemplo, el aire. ¿Cuál es la fórmula del aire? No tiene, pues, el aire es una mezcla. Y si yo puedo diferenciar quién, es heterogénea. ¿No es cierto? Ese es más o menos el punto. El problema que se te viene más adelante es, simplemente los ejemplos. Por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos típicos en los exámenes de admisión? Por ejemplo, ejemplo de mezcla. Tú tienes que saber agua potable. Y no solamente saber agua potable. ¿Qué tiene el agua potable? Pregunta que te han hecho 8,000 veces y hasta ahora no sé cuándo piensas aprender. Agua potable, licores, ¿no? Agua oxigenada, formol, ácido acético. Son más o menos 15 ejemplos que hay que tener ahí, que son los que preguntan. Yo cuando hago práctica, giro sobre esos 15. No invento una más, puedo inventar, pero ¿para qué? Te estoy poniendo lo que viene en el examen, no un invento mío. Si voy a inventar, ¿para qué? Si no viene en el examen. Peor, te voy a inventar un ejemplo y no te sabes ni los 15 que se supone que debes saber. ¿Qué gracia tiene? Ese profesor que inventa, pregúntale ¿para qué? Solamente él va a inventar algo seguro y él nomás sabe la respuesta. Preocúpate primero lo que viene. Cuando ya sepas esos 15, por ejemplo, tú me dices, yo ya sé, profesor, perfecto. ¿Qué tiene el formol? ¿Qué tiene el acero? ¿Qué tiene el latón? ¿Qué tiene bronce? ¿Qué tiene gas natural? Todos son mezclas recontra conocidas. Así que ¿qué tiene el ácido muriático? Eso que echas al trono. Más conocido en química como ácido clorhídrico. Tengan cuidado. E incluso hay métodos para separar mezclas. Decantación, filtración, destilación. Todo ha venido en el examen. Tamizado también ha venido. Centrifugación. ¿No? Les preguntaría a ustedes si quisieran contestar, ¿qué métodos usas para secar tu ropa después de haberlo lavado? ¿Qué método usas? ¿Te has puesto a pensar? Yo siempre he dicho, la química está en tu casa. No te llevo a la fábrica. Si es el laboratorio, tampoco te llevo al laboratorio. Todo está en tu casa. Todo eso haces en tu casa. Filtración, ¿cuándo haces? Cuando estás sancochando el fideo para hacer tallarín. ¿Con qué se sancocha? Con agua. Luego, ¿cómo se separa el agua del fideo? Filtración. Tamizado. ¿Qué es tamizado? ¿Sabes qué es tamizado? Tamizado es lo que tú haces cuando limpias tu harina para hacer un quequito. Agarras tu colador, ese es tamizado. Centrifugación, cuando secas tu ropa, lo metes a la centrifugadora.
Todas esas cosas. Un montón, podemos seguir hablando, pero mira los nombres. Destilación, decantación, mira, agua con aceite. Esta es una pera de decantación, ¿no? Esta es filtración, agua con arena. El problema es, yo me debo alimentar de estas palabras. Yo debo saber eso. Eso, como te digo, yo no los he inventado. Están en el diccionario. Decantación, dejar posar para que se separen dos líquidos de diferentes densidades. Destilación, ¿ve? Todo el sistema que hay que armar. Esto, tamizado, arena de construcción. ¿Has visto el albañil cuando limpia su arena? Que usa su malla, ¿no? Ese es tamizado. ¿Y qué preguntaron en el examen? Busca las preguntas, busca. Me acuerdo una vez hicieron una pregunta también, agua ¿qué era? Con azúcar. Y luego echarle, ¿qué era? No sé qué más, pero las situaciones, vas a usar todo de eso. Agua con azúcar, ¿qué se usa? ¿Cómo separo? Centrifugación. Los laboratorios hay unos tubitos que se meten ahí. En el caso de tu lavadora, mete la ropa y gira, ¿no? Centrífuga. Toda esa teoría, por favor, por favor. Y los cambios físicos y los cambios químicos, ya para ir terminando esto. Cambios conocidos como fenómenos. Fenómeno físico, fenómeno químico y nuclear. Un cambio físico es cuando estás haciendo el cambio y la materia no altera su estructura. Mira el ejemplo. El ejemplo está doblando un metal y no pasa nada, sigue siendo metal. Ese es fenómeno físico, ¿no? A veces yo, cuando estoy en clases, hago esto. ¿Y sabes qué pregunto? ¿Ha habido un cambio? ¿Y sabes qué me responden? Me dicen, no. ¿Cómo que no? Acá hay un cambio. Yo he roto el papel, ese es un cambio. No, pero el papel sigue siendo papel. Es cierto, el papel sigue siendo papel. Pero este cambio se llama físico, por eso. Porque el papel sigue siendo papel. Y si lo quemas, ¿ah? ¿Qué será? Ya no va a ser papel. Ese es un cambio químico. ¿Por qué? Porque ya no es papel. Cambió su identidad. Cuando cambia su identidad, o sea, deja de ser papel, eso quiere decir cambia su estructura interna, ¿no? Ese cambio es químico. Ahí te ponen de ejemplo para prender un fosforito. Ahí préndelo de nuevo a ver si prende. Ya no prende. Porque ya cambió su identidad. Una vez que se prende, deja de ser fósforo. Se apaga, préndelo de nuevo, ya no. Entonces, hay que diferenciar cambio físico con cambio químico. En el cambio físico no altera su identidad. Mira todos los cambios, arcoíris, cortapapel, doblar esto, todo eso son cambios ¿qué? Cambios físicos. Cambios químicos, todo esto, ¿ven? Oxidación, quemar un fósforo, ¿no? Y también tenemos cambio nuclear. Su mismo nombre lo dice, nuclear. ¿Qué cosa es nuclear? Se refiere a cambiar el núcleo del átomo. Si tú cambias el núcleo del átomo, el átomo deja de ser tal y se convierte en otro átomo. Por ejemplo, si tú me dices, profesor, voy a cambiar el núcleo del calcio allá, ¿en qué se convertirá? No, pero ya no es calcio. Podrá convertirse en potasio, convertirse quizás en escandio, quizás en oxígeno, pero ya has cambiado su núcleo. Ese es cambio nuclear. Hoy somos capaces de cambiar el núcleo de los átomos. Lo hacemos por fusión o fisión nuclear, desintegración, ¿no? Fisión, fusión. Fu tiene una U. ¿Sabes qué significa eso? Unir núcleos para que salga uno nuevo. Ese es fu. Acuérdate, fu de unión
es unir núcleos para que salga uno más grande. Es decir, unir núcleos ligeros para que salga un núcleo más pesado. Y ahora, pero tú todavía no has hecho estructura atómica. Como dice, voy a unir hidrógeno, litio. Pero no solamente voy a unir así, sino lo voy a fusionar con Goku. ¿Se acuerda Goku? Cuando se une un Vegeta que sale así igualito. Úneme el núcleo del hidrógeno con el núcleo del litio. Dime, ¿qué núcleo sale de quién? Si te debe responder, simplemente sale, es berilio. Y si lo haces al revés, se llama fisión nuclear, romper el núcleo, para tener el núcleo más chiquitito. ¿No? Eso es fisión nuclear. Ahora, este tema, yo voy calculando mi tiempo, es un tema bien amplio. Por ejemplo, tú usas alegremente la palabra oxidación. Ya, se oxida. Y ahí se un movimiento, no sé. Ya me enseñó. A ver. Ahí está. Ahí está. Hay palabras que usa alegremente, pero yo generalmente te pregunto, ¿no? Oxidación. ¿Qué es oxidación? Y resulta que no me responden a veces. Que a veces no me responden, no me responden. ¿Qué es oxidación? Entonces, simplemente, ¿qué pasa? Hay que entender qué cosa es oxidación. Pero como te digo, el tiempo se está... Voy a ver esto, que no me gusta. Ahí está, ahora sí. ¿Listo? Ya. Hay que aprender muchas palabras. Cuando tengamos tiempo y aprenderemos qué significa oxidar. Tú a veces dices, se oxida el fierro. ¿O qué le pasó al fierro para que tú me digas, se oxida el fierro? Todas esas situaciones. ¿Ya? Entonces, eso lo veremos en su momento. Ahora, decía que el tema se llamaba materia y energía. Yo no te voy a hacer el tema de energía, eso lo haces tú en física. ¿Y por qué dije materia y energía? Es que hoy este señor dice que la materia se puede convertir en energía y la energía se puede convertir en materia. O sea, si no eres materia, ¿qué eres? Energía. Y te da la famosa ecuación. ¿Te acuerdas de esa ecuación? Si me das una masa, te puedo hallar cuánta energía sale de ahí. Eso hacemos hoy en los reactores nucleares. Y los problemas en qué radican, en que tú me das la masa, yo te doy la energía. O tú me das la energía, yo te doy la masa. Ahora, no te olvides que la velocidad de la luz, si te dan como dato, alégrate. Si no te dan como dato, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La masa debe estar en kilos para que la energía salga en joules. Algo así. El otro tema también que ves en física es calorimetría. Pero que tú solamente tienes que ver acá la fórmula. El Cusemata le dicen, creo ustedes en física, ¿no? ¿Por qué está esto acá? Pregunta a San, ¿por qué lo han puesto en química? Este es física. Pero lo ponen en química. Un cuadro cuya masa es M, lo calientas en frías, ¿qué va a pasar? Va a cambiar su temperatura. Para eso gana calor o pierde calor. ¿No es cierto? Y cuando gana, incluso nosotros le ponemos el signo ¿qué? Positivo. O sea, el calor te sale positivo, quiere decir que está ganando. Y cuando te sale negativo, quiere decir que ¿qué? No quiere decir que hay energía negativa. Solamente me está diciendo que está perdiendo. Porque acá estoy haciendo una variación. No te olvides que una variación es final menos inicial. Siempre pasa. Esas son las dos fórmulas para los problemas. Obvio, si quieres calor, me tienes que dar la masa, me tienes que dar calor específico y me tienes que dar variación de temperatura. Si quieres la masa, me tienes que dar el resto.
Si quieres la temperatura, me tienes que dar el resto. Todo depende del problema ya. Y ahí te pones a resolver los ejercicios del aula. ¿No es cierto? Por ejemplo, mira el primero. A ver, denme respuesta ahí. ¿Alguien quiere dar una respuesta? Listo. Si has dicho 3, está bien tu respuesta. ¿Ya? La masa, ¿sabes qué es la masa? La masa es una cantidad de partículas que tiene el cuerpo. Es decir, si tú me estás dando la masa de este cuerpo, significa que esta es una cantidad de partículas. Y mientras tú no me cambies la cantidad de partículas de este cuerpo, la masa tampoco cambia. Si tú me llevas este celular a la luna, la masa no cambia. ¿Por qué? Porque no me has cambiado el número de partículas. Ahora tú me dirás, profesor, pero su peso es diferente. Es que yo no estoy hablando de peso. Yo estoy hablando de su masa. La masa es una cantidad de partículas y mientras no me cambie la cantidad de partículas, la masa es constante. Acá en la luna, en Pachachaca, en Pichuta, donde tú quieras. Entonces la primera proposición es verdadera. La segunda, densidad, dice que es una propiedad física. Claro. La densidad es una propiedad física. ¿No? Anda, comprueba la densidad. Sigue siendo la misma. El combustible sí, es una propiedad que dice. Decir que la gasolina es combustible es una propiedad química. Claro. Porque hay que quemarlo para saber si es o no combustible. Y al quemarlo, es gasolina. Si tú ves un líquido y te dicen, oye, es combustible, ¿cómo pruebas que es combustible? Préndelo, ¿no? Y te vas a dar cuenta que, y si no, entonces no es combustible. Pero combustible, ¿qué es? Por química. Y la densidad ya dijimos que es una propiedad intensiva. Por eso la respuesta es 3 nada más. ¿Ya? 3. ¿Todo de acuerdo? 3. Ahí. ¿La vamos a ver? Dígame la 2. En tu mente siquiera, a ver. ¿Cuántas son extensivas e intensivas? Aquí eran las intensivas nomás. Ahora, otro de los problemas que tenemos acá, como te decía, es, hay que saber, no solamente, tú has aprendido que la intensiva es aquella que no depende de la cantidad de masa. Ya, hasta ahí tú dices, estoy dominando, obvio. Ya sabes que intensiva es aquella que no depende de la cantidad de masa. Pero, ahora te preguntan, elasticidad. ¿Sabes qué es elasticidad? ¿Sabes qué es viscosidad? ¿Sabes qué es inercia? ¿Sabes qué es fusión? Fusión, el paso de sólido a líquido. Peso, fuerza que permite, que genera la gravedad para atraer una masa de un cuerpo determinado. Temperatura, medida de grado de calor. No mide el calor, sino el grado de calor. Inercia, el cuerpo se mantiene en reposo mientras alguien no lo altere. Viscosidad, resistencia al movimiento. Cuanto más te resistas a moverte, te dice que eres más viscoso. Elasticidad, de formar un cuerpo con una fuerza. Y cuando desaparece la fuerza, el cuerpo regresa a su estado original. Esa es elasticidad. Sabiendo eso, tú ya sabes, ¿no? Si el fenómeno es... me pasé. ¿En qué estábamos? Aquí, ¿no? Aquí. No, tú ya sabes si es intensiva o extensiva. Elasticidad intensiva.
Elasticidad, como te dije, tú deformas un cuerpo porque le estás aplicando una fuerza, pero cuando le quites la fuerza, el cuerpo regresa a su sitio. Esta es elasticidad. Viscosidad, resistencia al fluido, intensiva. Inercia, resistirse a moverse, extensiva. Cuanto más masa tengas, más te resistes. Fusión, intensiva, pasar de sólida a líquida. Peso, extensiva, cambia con la masa. Temperatura intensiva, grado de calor. Respuesta, la E, 4. ¿Correcto? 4. Ahí tienes toda la teoría, está quedando para ti para que leas qué es cada cosa. ¿Ya? Acá. ¿Cuántos fenómenos son físicos? ¿No? Y acá también tienes otro problema. Yo siempre he visto que el alumno utiliza bastante fermentación, ¿no? Fermentación, oxidación. Y como decía anteriormente, ¿saben qué significa eso? ¿Saben qué significa fermentación? ¿Saben qué significa oxidación? Eso hay que ver. Te voy adelantando. La fermentación es cuando el cuerpo que has nombrado se convierte en alcohol. Porque si tú me dices fermentación de la manzana, lo vas a convertir en alcohol. Entonces vas a tener un licor, ¿no? Licor, porque algunos dicen trago. Bueno, entre nosotros trago, pues. Pero cuando quieres hablar ya de una manera muy elegante, licor, ¿no? Se va a convertir en un licor. ¿Qué nombre es? Manzana, no tengo ni idea. Sí tengo idea si es uva. Si fermento la uva, ¿qué sale? Vino. Si fermento ¿cómo se llama eso? La yuca, masato. Si fermento el arroz, sake. Todo eso. Si fermento la cebada, cerveza. ¿No? Oxidación es cuando el hierro, ¿qué le pasa? Forma óxido. Óxido de hierro, de ferroso y óxido férrico. Todas esas cuestiones hay que ver, ¿no? Entonces, ¿cuántos son físicos? Ebullición del alcohol. Tú haces hervir el alcohol y sigue siendo alcohol. Tú dices, pero es vapor o líquido sigue siendo alcohol. ¿O tú crees que hirviendo el alcohol va a dejar de ser alcohol? No. Igual, triturar una piedra, tritúralo pues. ¿Ya dejó de ser piedra? No. Ahora es piedritas será, ¿no? Pero si la estructura de la piedra es la misma. Entonces, ¿cuántos son físicos? Ebullición del alcohol y trituración de una piedra. ¿Por qué no fermentación? Porque se convirtió en alcohol. ¿Por qué no oxidación? Porque se convirtió en óxido de hierro, hierro 2 y hierro 3. Respuesta 2. Ahí está. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Listo? Ahí ahora. 4. ¿Cuántos fenómenos son químicos? Ahí también vas a aprender algo que quizás es bueno retroceder. Cuando tú dices la palabra fermentación, yo ya sé que es químico. No me importa, a ti tampoco, si acá pones manzana o pones lo que sea. Se puede poner manzana, uva, papa. Por ejemplo, la fermentación de la papa sale vodka. Puedes poner, fermentar lo que tú quieras. Ya estás diciendo que es un fenómeno químico. Es decir, hay palabritas que a mí me dicen si el fenómeno es físico o químico. Esta palabrita es fermentación. Esta palabrita es oxidación. ¿Hay más palabritas? Sí. Digestión. Cómete un chaufa, cómete un pollo a la brasa, cómete un cevichito, cómete lo que sea. La digestión, ¿qué es? Un fenómeno químico. Electrólisis, ¿qué es? Un fenómeno químico. ¿Electrólisis de quién? De quien sea. Del agua, del ácido sulfúrico, del cloruro de sodio, de quien tú quieras. Electrólisis es partir una sustancia, no partir en fragmentar, sino un compuesto
separar sus componentes usando corriente. Así que lo que yo me debo aprender es la palabra electrólisis. Igual, descomponer, lo mismo que electrólisis. Separar la sustancia. Pero dice por pirólisis, o sea, vas a separar usando calor. Vas a separar átomo de potasio. Electrólisis lo vas a separar al agua. ¿Y el agua en qué se separa? Hidrógeno y oxígeno. Y el clorato de potasio en cloruro de oxígeno. ¿Cómo sabes eso? Irás estudiando poco a poco. En cambio, solidificación del agua sigue siendo agua. Solamente el líquido lo paso a sólido. Entonces, hay 3. Digestión, ya sabes, cualquier alimento, un cevichito, lo que tú quieras. Ya me antojé. Entonces, hay 3 químicos. Mi detalle es, aprende esas palabritas. Digestión, electrólisis, descomposición, oxidación, fermentación, corrosión, ignición. ¿Hay más? Uf. Tú me usas la palabra descomposición, ya sé que es químico. Excepto la descomposición de la luz. ¿Por qué no? Es que la luz es materia, estamos hablando de materia. Entonces la respuesta acá es, ¿cuántos? 3. ¿Ya? La digestión, la electrólisis y la descomposición. 3. Tengan bastante cuidado ahí. Palabritas, palabritas, palabritas. Ahí, a ver. Eso de poner deco ocupa más espacio. Antes poníamos la pregunta directamente. Es que a veces el deco también lleva datos. Pues hay que tener cuidado ahí. Ya. Si has marcado la A, estás bien. Mira, si yo uno hidrógeno y oxígeno y formo agua, obvio que ya no tengo hidrógeno ni tengo oxígeno, tengo agua. ¿Ese es un fenómeno químico? Claro. El hidrógeno y el oxígeno se han unido y formó agua, fenómeno químico. Y en el primero es verdadero. El segundo, uno es el núcleo de aluminio con el núcleo de helio. ¿Qué forma? Un nuevo núcleo. ¿De quién? Del fósforo. Ese es fenómeno nuclear, verdadero también. Ahora, si quieres comprobar, les recomendaría que a partir de la próxima clase tengan una tabla periódica en la mano. Ya, los químicos estamos moviendo la tabla periódica en la mano. El número de protones del aluminio es 13 y del helio es 2. Y del fósforo 15. Por eso al unir aluminio con helio formamos fósforo. Así que el segundo es verdadero. El segundo más que todo, velo, porque estás moviendo ¿qué? El núcleo. Al mover el núcleo se llama fenómeno nuclear. Y a la próxima clase ya vamos a comenzar a hablar del núcleo del átomo. Ahí lo vas a entender quizás más. ¿Por qué se llama aluminio? ¿Por qué se llama helio? Y quizás la próxima clase también se animen a participar, pues. ¿No es cierto? Y el tercero es, si tú al agua, ya sabes que el agua es líquida, lo bajas a menos 4 grados Celsius, te vas a dar cuenta que ahora es un sólido. Está bajo cero, ya es sólido. ¿Y cuál es el problema? Que el agua cuando llega al sólido tiene estructura cristalina, algo que no he dicho hasta ahora y que aprovecho para decirte. Estructura cristalina es cuando yo tengo un sólido y todas las partículas que tiene acá se ordenan. ¿Y qué se entiende por ordenado? Se ordenan formando ciertas figuras. ¿Cómo qué? Como un cubo, un hexágono, un rombo, y así. Incluso un cubo donde cada átomo está, ¿dónde? En cada esquina.
O un cubo donde, aparte de estar en la esquina, tiene un átomo en el centro de cada cara. O un cubo donde los átomos están en cada esquina y en el centro del cubo. Tenemos de todo. Y eso se llama estructura cristalina. Cristalina no significa limpio, transparente, no. Cristalino significa que internamente todas las partículas están ordenadas. Y en el caso del agua, aprendes, si no sabías, se ordenan formando un hexágono. ¿Así se ordenan? Sí. Por eso se dice, obtenemos una estructura cristalina hexagonal. Ese es verdadero. En San Marcos ya vino eso. ¿En qué sentido? Porque el agua, al volverse sólido, su densidad disminuye y flota. Era porque forma un hexágono. Y al formar un hexágono, en vez de pegarse, se separa. Por eso se hincha, su volumen aumenta. Al aumentar su volumen, su densidad disminuye. Por eso el hielo flota. Cuando debe ser todo lo contrario. Mi punto acá es, por ahora, voy a usar bastante la palabra cristalina. Tú ya sabes qué significa. En tu tabla periódica está qué estructura cristalina tienen los elementos químicos. No todas las tablas. Si tienes una que tiene eso, correcto. Si no, búscate una tabla que tenga eso. ¿Perfecto? Entonces, todos son verdaderos. Ahora, al último dice, existen sólidos. No, ¿en qué estamos? Estamos aquí hoy. Yo me bajo en vez de subir. Todos son verdaderos, ahí está. Estructura cristalina hexagonal. No te olvides que al formar algo nuevo, pero sigue siendo hidrógeno, sigue siendo oxígeno dentro del agua, no, es fenómeno químico. Si cambias el núcleo, fenómeno nuclear. La A. Ahí ahora. A ver qué te sale ahí. En tu mente nomás, o quieres participar, dame una respuesta. Si te equivocas, te equivocas. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos corrigiendo, aprendiendo. Equivocarse no es malo. ¿No? Te puedes equivocar muchas veces, pero el día del examen de admisión, ahí ya tienes experiencia, ya tienes práctica. Ahí vemos ahí. Bien, la respuesta es 4. 4, sí. Los sólidos tienen forma y volumen definidos. Claro. Llévate este sólido donde tú quieras, ¿no? Acá yo llevaba mis ticitas antes. Está esperando que lo usen. Este sólido lleva donde tú quieras, no cambia su forma, no cambia su volumen. Eso decimos forma y volumen definidos. El primero es verdadero. Los líquidos y gases fluyen, claro. El que no fluye es un sólido. En cambio, los líquidos y los gases sí fluyen. Fluido, de fluir, de moverse. Este sólido no, pues está acá, ¿qué va a fluir? Mira. En cambio, pongo un líquido, fluye. Pongo un gas, fluye. Verdadero. Ahora, aprovecho para enseñarte algo o de repente ya sabías. Entropía. ¿Qué es entropía? La entropía es la medida del desorden. El universo siempre por los cambios se desordena. Siempre hay cambios y se desordena. Entonces se inventó la medida de la entropía. ¿La medida de qué? Del desorden. ¿No es cierto? Del desorden. ¿Y en qué sentido ahora? En un gas y en un líquido y en un sólido, ¿dónde están más desordenadas las partículas? Obvio, en el gas, pues. Entonces el gas tiene más entropía. ¿Por qué? Porque está más desordenado. Entonces la tercera es verdadera. Cuanto más desordenado estés, más entropía.
Y el último, existen sólidos amorfos y cristalinos. Ya te expliqué qué es cristalino. ¿Y qué es amorfo? El opuesto cristalino. Hay sólidos cuyas partículas no están ordenadas. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio es un sólido, pero internamente todas sus partículas no están ordenadas. ¿No hay orden? No, es un desorden terrible. Es un desorden terrible. Eso se llama amorfo. Por fuera puede estar bonito. Es como que uno está tiza bien bonito con su terno, todo, y depende de su media está rota o no se ha cambiado hace un mes. Ese es interno. Por fuera no me interesa, es interno. Internamente, amorfo, no hay figura, no hay forma. Y tenemos un montón de sólidos. ¿Eh? Existen sólidos amorfos cristalinos. Todos son verdaderos. ¿Eh? Aprende, ten cuidado, ¿no? Por ejemplo, este lapicero es sólido. Sin embargo, es amorfo. ¿Cómo sabe que es amorfo? Todos los plásticos son amorfos. ¿Ya? La llanta, el caucho, el jeve, todo eso son amorfos. En los vidrios, todos los vidrios son. Por eso, si te van a vender un vasito de vidrio, un sol, también pues, si es un material que es reciclable. Pero que te vendan un vaso de cristal, ¿cuánto crees que está? Depende del cristal, 500 soles, 1000 soles. ¿Que un vasito? Sí, pues, porque es de cristal, pues. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero por fuera parece igual, pero es cristal. Y ya después vas a aprender más adelante quiénes son cristalinos. Todos los metales, excepto el mercurio, son cristales. Todos los compuestos iónicos, si sabes qué es iónico, son cristales. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, a ver. 7. Vamos, digan. En tu mente nomás, a ver. Claro, la respuesta ¿cuál es? Si te atreven a decir algo. La C. La C, sí. En los gases, la cohesión de las moléculas es menor que la repulsión, obvio. En el gas las moléculas se disparan. Repulsión es mayor que la atracción, verdadero. ¿Ya? El diamante y grafito son los típicos ejemplos de sólidos cristalinos. ¿Sí? El diamante hace cubos. De los cubos hay tetraedros. El grafito, hexágonos. Y desde ahora te voy diciendo eso, no quiero que te olvides porque siempre lo vas a ver. ¿Ya? Diamante y grafito son los más conocidos de estructura cristalina. Incluso y los dos están hechos ¿de qué? De carbono. Que el mismo elemento, sí. ¿Y por qué el diamante cuesta más? Ah, es una belleza el diamante. El grafito no cuesta mucho. El grafito es lo que tú usas en tus lápices, las minas, o lo que está dentro de una pila, verdadero. Y en condiciones ambientales todos saben que el agua es líquido. Y el cloruro de sodio, sólido. ¿Quién es el cloruro de sodio? La sal. Un componente de tu sal de cocina. Entonces, respuesta. Dije la C. Dije la C, ¿no? Es la A. Sí, qué raro he dicho la C si la primera es verdadera. En la fuerza de cohesión de sus moléculas es menor, claro, es la A. Decía, algo he dicho mal, decía. Aquí. Este, ¿no? Esto. Todos son verdaderos, la A. Verdadero, 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 verdadero. Todos. Solo no te olvides diamante y grafito, por favor. Estructura cristalina. Incluso anda aprendiendo exacto, igual que el agua cuando es hielo. ¿Ya? El agua cuando es hielo, hexágono. Cuando es líquido no hay estructura cristalina. Diamante, cubo.
dentro del cubo, tetraedros. Sí, pues tetraedros. Por ahí. No, tetraedros no. ¿Cómo le llaman? Sí, como pirámide forma. Algo así. Ahí nos quedamos. Ahí los dejo. Hay más ejercicios, ¿sabes? Les estoy dejando para que practiquen. Si hay preguntas, hablen. Si no hablan, debo suponer que están entendiendo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Katy, todo tuyos. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bien, chicos, he compartido en el Classroom los ejercicios, ¿ya? Sí, así que los pueden descargar y ya les comparto el enlace para que se conecten a las 10:00.